Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar en nuestras redes sociales, @EcoTV Panamá, en Twitter y también en Instagram y Facebook, EcoTV Panamá. Estamos con el diputado Adolfo Valderrama. Creo que nos vamos a quedar cortos en tiempo de tantos temas que hay, pero hay uno que le tengo que preguntar. Yo creo que la coyuntura y el momento, como usted bien lo ha reconocido, exige o deja poco margen para equivocaciones. Hubo algunos temas con el nepotismo al principio de la administración de Juan Carlos Varela. Hubo algo de ruido con el tema de la nuera de Erasmo Pinilla y otras situaciones que se han dado, que aquí las hemos analizado y que no consideramos sean buenas señales. Usted tiene dos familiares directos, dos hermanos. Tres hermanos. Bueno, nombrados en el gobierno. ¿Cuántos hermanos? Tres hermanos. Hay tres hermanos que trabajan actualmente en el gobierno. Yo siempre he sido, a mí me encanta la transparencia. Yo soy diputado, el órgano ejecutivo. De hecho, toda mi familia trabajó no de ahora, sino hace muchos años buscando que la decencia se estableciera en el país. Nosotros, los 5 años, a raíz de mi posición como oposición, sufrimos golpes importantes y nos decidimos a trabajar por el país grandemente. Y mis hermanos todos son profesionales y que han sido destinados y nombrados en diferentes instituciones. Uno está en la Autoridad de Turismo de Panamá, mi hermana. Mi hermano es economista, está en el MEF. Bueno, ya de hecho el expresidente lo ha hecho público, creo, en su cuenta de Twitter. Y es público. El diputado del Parlacén. Y también tengo una hermana en el MIDES, trabajando, Larisa, que ella viene del sector privado. Y los tres están trabajando en el sector público en este momento en el órgano ejecutivo. Bueno. Yo creo que eso es parte de la transparencia. De hecho, están en sus respectivas páginas web y lo más importante es que ellos tienen que hacer el doble esfuerzo de representar dignamente el cargo y hacer valer el apellido de mis padres, que eso es lo más preciado, salir a la puerta, llegar puntualmente, trabajar el doble y hacer lo mejor que pueda hacer para el país, entendiendo que son 5 años que ha sido establecido el voto de confianza en una administración, que la mejor obra que puede dejar la administración del presidente Varela es dejar un país decente, transparente y con una democracia fuerte. Eso es lo que quiere el pueblo panameño en estos 5 años, después de ver las cosas que se han estado dando cuando se utiliza el músculo, el poder del Ejecutivo para intimidar o para crear algún tipo de interés en temas económicos. Eso crea, al final, trastoca la democracia e institucionalidad como fue hecho. Diputado Valderrama, los nombramientos del procurador, de la procuradora y de la contralora, perdón, al revés, de la procuradora y el contralor, la licenciada Kenia Porcel y el licenciado Federico Humbert, son parte de un proceso. Sin embargo, no solo por lo que nos compartió José Ugaz, sino lo que los técnicos y los expertos aquí en los distintos análisis han reconocido, eso es solo un pedazo, pero el compromiso político tiene que ir mucho más allá. Si no hay leyes que se aprueben para facilitar las investigaciones, para tomar una serie de medidas para coadyuvar con el trabajo de estos funcionarios, aprobación de presupuesto, fondos extraordinarios, garantizar la independencia, que es un tema que siempre dista mucho el discurso del hecho. Todos los presidentes han dicho que no se van a meter. Varela ya ha reconocido que no se va a meter. Uno de los puntos más importantes también es que no haya interferencia en el trabajo de estos funcionarios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hace el Partido Panameñista con minoría en la Asamblea Nacional para que se logren estas reformas que son importantes y sin las cuales estos funcionarios pueden cumplir con sus objetivos? Yo creo que aquí los tiempos van a ser importantes, y cuando digo eso es porque la procuradora en este caso, imagino que tendrá conversaciones con el órgano legislativo para ver algún tipo de modificación en las normativas que necesite ella prudente hacer. Aquí hicieron cambios importantes en las condenas en tema de enriquecimiento ilícito. También se trató de blindar a personas que no tuvieran que darle rendición de cuentas. Y yo creo que si la Procuradora General de la Nación establece tener un pacto con la Asamblea
en modificar normas que vayan en beneficio de fortalecer la justicia, yo no veo a esta asamblea negándose a ese tema. Esta asamblea ha dado muestras grandes de interés en temas nacionales. Es que va a ir cambiando, pero yo no te lo, solamente el tiempo nos podrá pero es imposible, calificar. Es verdad, pero porque es imposible. no es un tema de, aquí el error puede ser que quiera el partido panameñista llevar esa bandera como propia y no la Asamblea Nacional. Yo creo que eso es lo primero. El primer éxito de nuestra asamblea es que ha sido un triunfo de la asamblea, no de Betty Valderrama, no de la bancada panameñista, lograr estos nombramientos, es de la asamblea. Es decir, no entendemos que tenemos que hacer un pacto como Estado con el Tribunal Electoral para crear una reforma electoral, tratando de evitar lo que está ocurriendo hoy, que personas que, bueno, fueron prácticamente condenadas, pueden volver a elegir. La reforma del 2009 pendiente. Por eso, no se aprobó una reforma electoral que venía del Tribunal Electoral o del Consejo Nacional de Reforma Electoral. Ese es un pacto que hay que hacer con la Asamblea. Pero, insisto, todo depende de la voluntad que tenga quien preside el país, que es el presidente de la República. Y si el presidente de la República tiene en estos momentos no solamente la voluntad, sino la acción de tener en cuenta de que cada paso, cada inversión sea en beneficio de la gente y no para un grupo que apoyaron su campaña o grupos que sean panameñistas o grupos allegados a él, entonces todos tienen que medirse por la misma vara. Entonces ese es el punto que voy. Dentro de la asamblea cada vez se va perdiendo un poco más el discurso del tema de qué bancada tú eres, sino qué tengo que hacer. Vendrá su momento, Richard. Yo siento que la política en el 2018 debe venir su momento y las bancadas deben entender cuál jugó su rol en fortalecimiento de la democracia, en oposición. Pero eso es ser líder de la oposición o pretender ser líder de algo como oposición a 6 meses un nuevo gobierno, teniendo retos más importantes como modificar contrataciones públicas. Yo digo, sí, te iba a hablar de eso. Hay temas donde el Ejecutivo va a mandar modificaciones, hay temas donde la Asamblea puede tener la iniciativa. Diputado, hay llaves que cerrar. Por y supuesto. ya han pasado varios meses. Pero o sea, la ley de contratación pública, pero es que y ya creo que no, esos temas fueron contemplados en el acuerdo de gobernabilidad. pero es que yo, esas llaves hay que cerrarlas ya. Viendo el Twitter. La ley de contratación pública la modificaron 5 veces. No, por supuesto. Yo creo que, y lo puedo, repito, la labor que hacen los periodistas es abrir los ojos a la ciudadanía. Y a veces a los políticos. Y por supuesto que los políticos tienen que escuchar a la esas ciudadanía. llaves hay que cerrarlas Nosotros ya. no podemos hacernos ni los ciegos, ni los sordos, ni estar mudos ante el clamor popular que nos eligió y nos contrató por 5 años. O sea, no puede ser quien te contrató y te dio el voto para que lo representaras por 5 años. No escuches la parte, solamente escuches lo que te conviene y no lo que te está pidiendo en base a hacerle justicia. No es fácil. Sin duda, pero tenemos un listado hay voluntad de algunos proyectos, solo para referencia, Seguro. que están pendientes en la Asamblea Nacional. Proyectos en manos de la Asamblea. Responsabilidad del Estado por la mala prestación de los servicios públicos y por la violación de los derechos humanos. Entre otros, creo que este es un proyecto presentado por el diputado Elías Castillo. Sí. Hace varios meses. Adelante. Carrera administrativa municipal. Seguimos. Carrera judicial, muy buena, importantísima. Importantísima. Y yo creo que está en segundo debate, así que eso nos da un aspecto positivo. Allá. Reforma al Código Electoral, ya hablamos de la propuesta 2009. Falta la nueva, esa es la anterior. ¿Eso cómo se va a manejar? ¿Se va a pasar? O sea, No, la intención es pasar primero la del 2009. Quieren eliminar la que existe porque no es buena, poner la que ellos habían aprobado. Y a partir de allí que trabaje la comisión. Y bueno, y ahí a partir de eso que la Comisión de Reforma. La Comisión de Reforma Electoral trabaje la nueva propuesta que tendría que aprobarse en la Asamblea. Seguimos, conflicto de intereses, una propuesta de Ana Matilde Gómez, conflicto importante para la lucha anticorrupción, la cual establece la acción de tutela en la República de Panamá. Extinción de dominio de los bienes de origen ilícito que organizan las notarías. Eso ayer lo mencionaba Dan Arnulfo Arjona aquí en el programa, que esa es una de las más importantes. Ese va a ser un debate interesantísimo. Bueno, espero que ahí haya consenso también y unanimidad en estas cosas. Y de hecho el Ejecutivo debe entender que hay una parte que no está de acuerdo. Entonces, o sea, el punto que yo creo que es que el Ejecutivo presenta y el Legislativo, decía hoy el magistrado Micho cuando llega a la Asamblea a los 22 años, decía que si una ley llega y no presenta ni un cambio, cuidado, es más mala que como llegó. Siempre las leyes deben ser evaluadas, estudiadas y
por cualquier cambio que uno pueda hacer para mejorarla, establece una mejor ley. Entonces yo creo que yo debo dar el espacio para las consultas. Lo que no puede pasar, y es una cosa que ha sido como un efecto que perjudica a la Asamblea, que si la ley la presentas hoy, no piense que en 2 semanas si la ley no ha pasado, no va a pasar, no, al contrario. Si la ley la presentamos hoy, demos el tiempo pertinente para que toda la ciudadanía entienda el proyecto de ley y participe, porque uno de los problemas que más he identificado yo en la Asamblea es que la gente no entiende los procesos de la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que abrir sus puertas para el pueblo panameño y que participen de los proyectos de ley. Al regresar del cambio, acuerdos y nombramientos, y en el último bloque, partidas circuitales. Ya regresamos. ECO 360.